¿Recuerdan, hijos, que se les mandó un mensaje que leyeran Éxodo qué? 4. Y el orden era Éxodo 12, luego el capítulo 4, porque así iba a ir la prédica y así usted iba a ir entendiendo lo que se iba a hablar. Hijo, hemos estado hablando de la opresión de la que había sido expuesta el pueblo de Dios. ¿A través de quién? De Egipto, del faraón. Y que eso es lo que a veces sucede en los hogares, en las empresas, en los negocios, en los trabajos, en las comunidades. Hoy hay tanta cosa donde una persona, un hijo, un pueblo de Dios puede estar siendo oprimido. Pero ahora el Señor te dice que el tema de la prédica, no me recuerdo qué le puse a la niña, Dios puede convertir lo pequeño en grande. Y también, gracias Lupita, profeta, por decir amén, el Eterno puede transformar lo seco en vivo, lo pequeño en grande, lo ruin en bueno. Entonces, hemos estado hablando de cómo Dios ha querido rescatar a su pueblo y todo lo que pasaron en el pueblo de él en Egipto a causa de que Faraón los estaba oprimiendo. Entonces, hoy hablaremos de la emancipación y de la vara como símbolo del poder de Dios. La vara, este palo, esta vara, que solamente es un pedazo de palo. Usted puede decir, ay, la vara, sí, la vara. Y usted va a ver cuánto poder y por qué cuando a veces me llamaban, porque hoy es la última semana, no, todavía queda otra semana más que yo ando teléfono. Entonces, hemos hablado. No, pero a veces me llaman y me dicen, mire, puede orar por esto, puede orar por el otro. Y digo yo, bueno, ¿y por qué no oran ellos? Bueno, ¿y dónde está la vara que tienen? ¿Por qué no levantan su vara? Quiero decirle algo, hijo. Hemos hablado todo este tiempo, hemos estado hablando del sistema en el que se mueve el pueblo de Dios aquí en la tierra y también el mundo. Eso, el sistema, el que se mueve aquí en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel entró en esclavitud porque se sujetó al sistema de Egipto. Hemos estado hablando que los gobiernos, o por lo menos el gobierno nuestro, nunca da un plan de bendición, para prosperidad, sino que siempre van, ay, nos vamos a prestar más dinero porque estamos bien endeudados, porque ya el dinero ya lo tiene otra persona, no porque lo ocuparon para el pueblo, sino que para beneficiarse ellos mismos. Entonces ellos nunca van a tener el sistema, el bendito sistema, por no decir otra palabra, siempre lo lleva a estar oprimiendo más el pueblo. Y eso pasaba en aquel tiempo, en la esclavitud en la que estaba el pueblo de Dios en Egipto. Todo comenzó y todo comienza, pueblo, con sueños, con pensamientos de escasez. Y su reacción ante el problema económico fue ir a Egipto. Ya usted va a entender qué significa hoy día la palabra Egipto para nosotros. Esto pasó con Abraham y le trajo problemas. El rey inmediatamente fue así, que cuando ve entrar al patriarca, que cuando ve entrar a Abraham, ve aquella hermosura de mujer. Y el rey se fijó en la esposa de Abraham. Y Abraham simplemente por el bendito miedo, si no fue temor, por el bendito miedo, él casi se la regala y se le envuelve y se le entrega. ¿Sí? Por el miedo. Nadie puede pensar que ir a Egipto va a salir igual como entró. Nadie puede
pensar que va a ir a Egipto. ¿Y Egipto dónde es? Usted, hijo, de verdad, lo que debemos de hacer, usted no puede escondérsele a la tentación. Usted no puede esconderse a la tentación. Pero sí puede huir de la tentación. Amén. Y eso es una de las cosas que se mueven en Egipto. Aún el padre de la fe comete ese error y pagó consecuencias. Sara quedó estéril. Escuche, por favor, no se pierda toda la revelación que viene. Quedó estéril y la manifestación de la promesa quedó retrasada por décadas. Cuando Dios nos da una promesa, escuchen, cuando Dios nos da una promesa, si tú vas a Egipto o actúas como Faraón o como uno de esos de Egipto, aunque la promesa la tenga ya aquí, te digan, tómala, ahí se queda, ahí te vas a quedar esperando por décadas. No es porque Dios se retractó y ya no te quiera dar la promesa, es porque tú, con tu actitud, con tus pensamientos, con tu miedo, retrasaste o te fuiste a Egipto. ¿Quién va a Egipto y va a salir como mejor, bien mejorado? No señor, no señora. Nadie puede estar pensando que va a ir a la tentación, que va a ir al pecado, que va a ir a las cosas y va a venir igual. Luego Isaac vive un momento de hambre. ¿Se acuerda que hablamos hace años de la hambruna que estaba pasando? ¿Se recuerda, Rosarito? ¿Se recuerdan, hijos? Que hablamos de la hambruna que estaba pasando el pueblo y todo lo que tuvo que hacer Isaac. Entonces Isaac vivió un momento de hambre, es esa hambruna que pues no estamos en ese tema hoy. Entonces yo le estoy diciendo que Isaac vive un momento de hambre y su respuesta es también ir a Egipto. Pero Yahweh lo detiene. Isaac le obedece y Yahweh lo bendice a pesar de las circunstancias que se estaban viviendo. Luego el pueblo de Israel entró a Egipto a través de Jacob. Escuche, pero en esta ocasión fue diferente. ¿Por qué? Porque José estaba ya con posesionado en Egipto y estaba alto. José, que era el hijo de ¿quién? De Jacob. Dios tornó un error en una bendición, dándole un lugar de prominencia a José. Yahweh se encargó de hacer provisión para su pueblo. Dios es capaz de tornar aún tus malas decisiones en grandes oportunidades y bendiciones. Escucha. Cuando yo me voy a vivir a los Estados, yo iba con una incertidumbre. Yo no sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer yo allá. Lo primero que hice fue meterme a la escuela de inglés. Aprendí inglés y hasta vergüenza me da. Luego de ahí me empiezan a proponer muchos negocios que se pueden hacer desde las casas. Y empecé a vender lo que yo siempre he hecho. Pero de repente me dijeron, estaba viviendo en California, hay que trasladarse, vámonos para Miami. Y en Miami se abrieron las puertas y se cumplió la promesa que Dios me había dado en California a través de una viejecita que llegó y me dijo, usted se va, cuando se vaya para Miami, usted va a poner su propio negocio. Y hijos, de verdad le puedo decir que cuando Dios convierte tus malas decisiones y tú te entregas a Él las convierte en bendiciones y puertas abiertas. Amén. Entonces,
Yo no sabía si lo que yo había tomado era una buena decisión o una mala decisión. Pero Dios convirtió lo que haya sido para mi vida en bendición. Amén. Mientras José estuvo allí, el pueblo de Israel disfrutó grandes libertades dentro de Egipto. Podían servirle a Yahweh, vivían en Gosén. Yo le pregunto a uno de mis hijos, que ya tienen años de estar aquí, Gosén, ¿qué es Gosén? ¿Y qué significa Gosén? No me acuerdo el significado, pero es la tierra la mejor, la más fértil que tiene Egipto. Gracias, Eddie. Gosén, en esa tierra, en ese lugar, Dios llevó a su pueblo para que ellos tuvieran una identidad y supiera Faraón, Egipto, que ellos eran los hijos de Dios Yahweh el Eterno. Gosén también significa refugio temporal, no permanente. Porque cuando tú estás en Gosén, no quiere decir que ahí te vas a quedar. Tienes que salir, tienes que irte en un momento dado, cuando tú ya estás fuerte, a conquistar lo tuyo. El pueblo comienza a crecer, a multiplicarse entre el temor, el miedo a la bendita escasez, a los problemas. Y Egipto resuelve oprimir al pueblo de Israel. Los seguían oprimiendo. Esto no fue una esclavitud de un día para otro. El pueblo estuvo jugando por años con su relación con Egipto, hasta llegar a ser víctima y esclavo. ¿Qué situación estás pasando, hombre o mujer, que te estás haciendo víctima del problema que tienes en tu casa y sientes que sos esclavo a la situación que estás pasando? Tú tienes que traer el mensaje a tu vida natural aquí hoy, en el día de hoy. Tú tienes que, el mensaje, la palabra que estás escuchando, poniéndola aquí, en el hoy. Y el deseo de Dios, el deseo del Eterno era siempre levantar un pueblo especial, un pueblo suyo, uno con el cual Él tenía pacto. O sea que el deseo del Señor, el deseo del Eterno siempre es trabajar, levantar un pueblo especial. Y ese somos, mujer sabia y hombre de poder. Amén. Yo le decía, Señor, ¿por qué, Señor, seguimos en el restaurante? Ayúdeme, yo sé que estamos ya, Señor, trabajando con los edificios. Estamos, Señor, ya, Señor, con el desalojo. Ya fuimos, Señor, a corte. Ya están, Señor, las demandas. Ya están, Señor, todo lo que han pedido. Padre bendito de los cielos, ayúdenos. No tenemos un local donde diga mujer sabia y hombre de poder, donde el poder de Dios está disponible para todo el que quiere y cree. Como no tenemos un local donde diga eso, por eso nos siguen viendo como iglesita, como aquellos allá que se congregan en el restaurante El Lomo y la Aguja. Yo le voy a decir una cosa, tenemos una grande bendición. Amén. Estar acá. Amén. Y no estar en un hotel que nos tenían, pues ustedes, bueno, los que comenzaron, ustedes saben todo lo que nos pasó en el bendito hotel. Pero sí es necesario que nosotros verdaderamente seamos un pueblo especial de Él. Y que tengamos ya nuestro propio local. En Éxodo 12, por eso el Señor puso que Éxodo 12, Éxodo 4, lo que observamos es la emancipación de un pueblo que Dios quería liberar de una mentalidad de esclavitud a una mentalidad de pacto y a una relación de pacto. Ahora, yo le pregunto a José Luis, le pregunto a Rosarito, le pregunto a Cristian, ¿quién de los tres se para? A ver, ¿quién de los tres se para? ¿Qué significa emancipar? Sí. ¿Qué significa? Emancipar es como liberar, o sea, salir del esclavitud
Emancipar significa Yo le iba a decir transformarse. abandonar algo. Por ejemplo, en las cortes de los Estados Unidos llegan jóvenes de 17 años, de 16 años y llegan a decir, quiero emanciparme ya de mi mamá y de mi papá. ¿Y por qué? Le dice el abogado en la corte. Porque mi papá y mi mamá es esto y esto, yo quiero ser independiente, yo quiero esto y el otro. Y tú traes pruebas de todo lo que tú me estás diciendo que puedes hacer. Sí, yo traigo pruebas. A ver, pásame las evidencias, que no sé cuánto, aquí, que allá. Hay casos donde el juez, cuando van a corte, dicen, sí, te doy la emancipación, tú ya no dependes de tu mamá ni de tu papá, porque ellos necesitan, aquí llaman al sargento o al inspector, ¿cómo es que llaman? Al policía y todo eso, al del FBI, todo lo llevan aquí amarrado porque fueron abusadores. Entonces los emancipan. No meramente liberarlos físicamente, sino mentalmente, espiritualmente, para que pudieran alcanzar el propósito de Yahweh para sus vidas. Entonces, ¿por qué Dios te está diciendo ahora que el Señor en Éxodo 12, el resumen de eso es que Él iba a emancipar a su pueblo? Eso te está trayendo a ti ahora el Señor, emanciparte de la esclavitud, emanciparte de los abusos, emanciparte de todo lo que te han estado haciendo. Amén. Las personas que dije que te aman, que dije que te quieren, tu jefe. Emancipar. Emancípate, así puedo decir. Sí. Emancípate, hijo, emancípate, hija, emancípate, valora, tú vales. Amén. Lo que vemos es que Yahweh emancipa a su pueblo de la forma correcta para que tenga con él una relación de pacto. Eso es lo que Dios viene a hacer esta mañana contigo, a emanciparte para que tú tengas una relación correcta con Dios, que nada perturbe tu relación divina con Dios, que cuando tú entres a ese lugar santo con Él, puedas estar directo. Pero ya vas a ver qué más cosas hermosas trae esta mañana el Señor. Todas las experiencias que el Eterno le da tenían ese propósito divino: matar el cordero, como hemos estado viendo, que Él nos trae a la mesa del Padre. No era porque sí, porque le dio la gana, porque sí, lo voy a sentar aquí para que coman. No, sentarse a la mesa no era un capricho, sino para que el pueblo de Dios entendiera, y tú y yo entendamos, que si iban a salir sería en familia, porque tú no podías pensar que te ibas a ir solo, ibas a dejar a tu familia en la opresión de Faraón. Era necesario regresar al aspecto básico de las relaciones humanas, porque la servidumbre que estaba pasando en Egipto sobre la vida de aquellos y lo que está pasando sobre la opresión, la servidumbre de Egipto en tu vida, escucha, tú tienes que desear, tú tienes que anhelar, tú tienes que pedir, clamar, decirle: Señor, emancípame. Ya no puedo seguir como estoy, no quiero ser igual. Señor, quiero emanciparme de todo lo que me ha estado ocurriendo alrededor de mi vida y en mi vida, todo lo que yo he permitido que no es correcto delante de ti, Señor. Ayúdame, yo solo no puedo, Padre, yo sola no puedo, pero contigo sí, Señor. Todo es posible para el que cree. Entonces dice que sobre tu vida tendrías que cancelar toda relación humana. Cancela todo buen ánimo, porque todo mal ánimo. Porque cuando te tienen oprimido, tú no tienes buen ánimo. Tú no tienes buen ánimo, a veces no tienes ganas de nada. Tu espíritu, tu estado emocional se va para abajo. Pero oiga esto que es bien
bien importante, además que toda la palabra es importante, pero escucha, cuando tú vives oprimido, no puedes tener relaciones correctas con nadie. De alguna u otra manera, cuando tú sos oprimido en tu casa, cuando tu padre no te da tu lugar, ya sea a los hombres o a las mujeres, cuando viene la mamá y se vuelve bien machetona y empieza a decirle un montón de cosas al hijo o a la hija y empieza a decirle tú esto y el otro, tú aquí y allá, tú no sé cuál, tú. Esa persona se vuelve en un abusador. Oprime a alguien. ¿Usted me está entendiendo, hijo? Amén. Para poder experimentar lo que Dios tiene para tu vida, Él tiene que emancipar tu mente, tu espíritu, para sacarte de la esclavitud y llevarte a la libertad de ser un pueblo que tiene un pacto con Él. Eso es lo que Yahweh estaba haciendo con el pueblo de Israel, y el pueblo no lo entendió. Nunca se emancipó de Egipto, seguían de necio, porque es cierto, hijo, mire, es feo lo que voy a decir, pero cuando uno está en un error, así nos mande a 10 profetas, así los mejores amigos, aquí nos diga la mamá o el papá, tú estás en un error y tienes que salir de ese error, pues por fregar, yo no sé por qué, por fregar, dice la gente, pues es mi vida, y es mi vida. Y todo se va a hacer como yo digo, y como yo digo, aunque me vaya mal y me siga yendo mal. Fíjese, hijo, yo desautorizo espíritu de rebeldía en usted, hijo. Espíritu de desobediencia en usted. ¿Y sabe qué? De irrespeto a Yahweh, porque le ha mandado profetas a decirle que estás en un error, que estás haciendo lo incorrecto y tú sigues haciendo lo mismo. Desautorizo, le ha faltado el respeto tanto a los profetas que te ha mandado como al mismo Yahweh. Vivir en un pacto con Dios no es tener todas las cosas seguras naturalmente. Escucha. Y el pueblo de Israel prefirió ser esclavo, prefirió la ansiedad, el estrés del trabajo, de la imposición ante tener una fe arriesgada, de creer que Yahweh iba a proveer el día de mañana. Prefirió mejor decir, regresamos a Egipto porque allá lo teníamos todo. Oiga eso. Aunque no volvieron, porque después que Dios los sacó, no los iba a permitir regresar. Mejor los dejó morir en el desierto, pero atrás no irían. Oiga, esta palabra, hijo, yo creo que usted ha escuchado prédicas de esto y lo dicen que sí, que no sé cuánto, que lo sacó de Egipto y que hasta Moisés murió, pero nunca con esta revelación, hijo. Y a Dios sea la gloria. Dice que aunque no los dejó volver atrás, porque después que Dios los sacó, no les iba a permitir regresar otra vez a la misma situación, pero mejor los dejó morir en el desierto y solo pasó la nueva generación, y los únicos que tuvieron visión fueron 2. Y escucha, pero en sus mentes se quedaron atrás. 1. 2, preferían el estrés. 3, la ansiedad de ser esclavos. 4, que la fe arriesgada necesaria para ser un hijo de Dios. Para tu hijo, hija, caminar como un hijo de Dios, tú necesitas una fe arriesgada. Amén. ¿Y cómo es eso, pastor? Como la fe que yo vivo, hijo. Amén. Yo le creo a Dios todo lo que Él me dice. Amén. Y si el Señor me dice que mañana yo voy a comer manjares, yo lo creo, hijo. Amén. Si el Señor me dice que mañana a mí me van a pagar el pasaje para California, yo lo creo, hijo. Amén. ¿Y sabe qué, hijo? Lo pagaron el jueves. ¿Cuándo fue, Celinita? El jueves o el viernes.
me llamaron y me dijeron, busca el pasaje. Y yo no estaba en casa, de atrevida le hablo a mi amigo, aquí, al esposo de mi mejor amiga, Celinita. Y ellos me hicieron el favor de pagarlo con la tarjeta y ellos enviaron el dinero. Hijo, una fe arriesgada. Imagínense que yo le digo a ellos, cómprenme. Yo le digo, Señor, que lo compren o no lo compren, que lo cómpralo. Y si ellas no me mandan el dinero, hubiera podido pensar, ¿verdad? Pero en ningún momento pensé. Y si ellas se arrepienten y no me mandan el dinero y yo quedo enjaranada con Carlos, y yo sé cómo Carlos es ordenado con las finanzas, y Dios mío, entonces me va a seguir correteando Carlos y le va a decir, Celina, corre, corre detrás de Marlene. Y Señor, Padre bendito, los cielos. Hijo, no pensé en eso. Yo dije, me dijeron, cómpralo, mami, cómpralo. Yo ya tengo tanto, la fulanita va a dar tanto, dice la menganita que va a dar tanto, y nos falta hablarle a Mayra, y nos falta hablarle a Normita, y nos falta hablarle a Rosita. Y yo le dije en broma a mi hija, le dije yo, a mi hija espiritual, le digo yo, Anita, entonces va a sobrar. ¡Ja, ja, ja! Sí, va a sobrar para irnos al chorizo, me dijo. Tú tienes que tener una fe arriesgada. Si Dios te ha dicho algo hoy, mañana se da. Amén. Si Dios te prometió algo hoy, mañana lo tienes. Amén. No te muevas por las emociones, hijo. O porque el otro se movió, o porque el otro no se movió. Ah, no, como aquel no fue, pues no voy yo. O como aquel se movió, ah, pues me muevo yo. No, hijo. Dios se mueve y tú le sigues. Amén. Dios se mueve y yo le sigo, pues. Amén. Dios se mueve y ¿qué? Yo le sigo. En una fe arriesgada, tú no sabes todo. Tú no sabes. Lo único que sabes es que Dios guía tus pasos. Lo único que tú sabes es que Dios está contigo. Lo único que tú sabes es que cuando dice, por eso dice, Él guardará mi alma, Él me guardará de todo mal. Él guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dice el final del Salmo 121. Y yo le decía, Señor, ¿por qué primero dice salida y no entrada? Porque entonces mejor yo le decía al Señor, yo voy a decir entrada y salida. Y me dijo, ¿y cuándo has entrado a algo si primero tienes que salir? Ay, Señor, perdóname. Yo ya quería acomodar el salmo. Ya quería hacerle la verdad. Dije yo, ay, no, aquí no, esto está mal. Me dijo, ¿y cuándo has entrado si no has salido, hija? Sí, Señor, tienes razón. Primero salgo, me guarda mi salida y luego guarda mi entrada. Amén. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que es creer y saber que Dios guía nuestros pasos. Escoge ese estrés, hijo, de la fe arriesgada, antes que el estrés de vivir bajo la presión de la esclavitud. Amén. Prefiere el estrés de la fe. Es preferible, hijo, el estrés de la fe, de creer algo bueno, que algo grande va a pasar, al estrés de la esclavitud que está en Egipto. Pero la gente prefiere, fíjense, certidumbre a incertidumbre. Y el que vive por fe tiene que aprender a manejar la incertidumbre. ¿Qué tenemos que aprender? A manejar, a vivir la incertidumbre. ¡Compre el pasaje! ¡Ay! ¡Compre el pasaje! Dije yo, bien atrevida me está diciendo. Y entonces yo tenía ganas de ponerle, ¿y cuándo me mandas el dinero? Pues sí. Pero después ella bien astuta me dice, mami, ¿cuánto es que vas a mandar este mes para acá? Y le digo, pues fíjate que son 400, hija, porque de esta manera el celular, mis cuentas que tengo yo allá, ¿verdad? Entonces voy a mandar 400, le dije. Ya los tengo, hija. No los mandes. Te mandamos nada más la diferencia para allá. ¿Ya viste que te dije que hasta sobró? Nos vamos al chorizo cuando venga. Del aeropuerto nos vamos todas. Nos vamos todas, mami, donde te gusta. Te vieran donde me gusta. Pero la gente prefiere la certidumbre, la incertidumbre. Y el que vive por fe tiene que aprender a manejar la incertidumbre. Tu grado de fe, hijo, hija, está basado en el nivel de incertidumbre que tú puedas manejar. En ese nivel de incertidumbre donde tú dices, mi Yahweh Jireh me va a proveer.
Si tú no puedes manejar incertidumbre, no puedes tener fe. Y el pueblo de Israel no pudo hacerlo. Solo 2 lo lograron. Pero con 2, me decía el Señor, con esos 2 están escritos en la historia, fue suficiente para que yo entrara a una nueva generación a la tierra prometida. Amén. Hoy viene Éxodo 4. En Éxodo 4, Dios le da 2 órdenes a Moisés. La primera, que vaya a Faraón para que dejara ir al pueblo. 2, que vaya donde el pueblo para decirle que Dios lo sacaría de allí. Entonces Moisés dice que no le creerían. Señor, no me van a creer. Pero en realidad Moisés estaba pidiendo señales para sí mismo. Moisés lo que quería era ir con seguridad. Fíjate. Y lo primero que Dios hace para sacarlo de Egipto es darle un milagro. No te pierdas de aquí para allá, porque de verdad que la primera etapa a mí me estaba costando. Y este mensaje me lo dio. Pero hoy viene la revelación que va a ir directa a tu mente y a tu corazón. Amén. El énfasis de muchos es recibir el milagro. Ese es el énfasis. Quiero mi milagro, quiero mi milagro, quiero mi milagro. Pero el milagro es la primera experiencia, el aperitivo de lo que Dios necesita hacer contigo para emanciparte de tu esclavitud, de las circunstancias que has estado viviendo por años. Uno a 1 año, otros 2 años, otros 10 años, otros 15 años, otros 20 años. Hoy el Señor te está hablando a través de un mensaje, no a través de un profeta, no a través de una noticia. Te ha traído la revelación directa para que tú puedas emanciparte. Amén. Entonces, dice que es la primera experiencia, el aperitivo de lo que Yahweh necesita hacer contigo para emanciparte de la esclavitud. Es una primera etapa. Oiga, ¿cuál es la primera etapa? El milagro. ¿Para qué? Para emanciparte. Porque el milagro es el aperitivo, es la experiencia divina que Dios te está dando para que tú creas que lo que viene es más grande que el milagro. Entonces, si fueran los milagros los que nos transforman totalmente nuestra vida, el pueblo de Israel hubiera entrado a la tierra prometida. Si alguien vio milagros, fue el pueblo de Israel. Amén. Y aún así no entraron. ¿Está escuchando? Esto está bien fuerte, esto está bien terrible. Entonces, y fue el pueblo de Israel y aún así no entraron. Vieron señales, vieron prodigios delante de ellos por 40 años. Pero Dios les daba un milagro y ellos no quedaban conformes. Ay, yo pensé que el carro que me iba a mandar el Señor, yo lo quería rojo y me lo dio verde. Ay, no, mira, te vamos a aumentar $100. ¿Y yo qué hago con $100? Bueno, no los tenía, hijo. No los tenía, dile gracias a Dios que le dio $100. Mira, fíjate que yo he recibido que no tenés ahora para compartir con tu familia el día domingo. Aquí te voy a dar $10. Ni una pizza no vale $10. Mira, dame unos 50 porque mira todo lo que tengo que llevar. Hijo, no tenemos que ser desagradecidos. Y si no le alcanzó para la pizza que usted quería, pues échele $10 si usted tiene vehículo de gasolina al carro. Pero nunca se queje como el pueblo de Israel se quejaba. Porque el Señor les hacía un milagro, les dio maná y ellos querían carne. Y Dios dijo que les daría carne hasta que les saliera por las narices. Dios les estaba diciendo, oiga, la pregunta que Dios hizo,
¿cuánto más voy a hacer para probarte quién yo soy y lo que estoy haciendo contigo? Un milagro inspira tu vida, hijo. Un milagro nos abre la mente, hijo. La posibilidad de cosas grandes, hijo. Te muestras que, mira, de verdad, te muestra que nada hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido. Tú tienes un buen trabajo ahora. No, es que yo así se lo pedí al Señor. No, pues es que el Señor me conoce. Hijo, hija, no seamos altivos. Yo tengo un buen trabajo. Y le doy gracias infinitas a Dios porque me sorprendió de una manera tremenda. Tengo un buen trabajo, me lo dio mejor de lo que yo quería. Me dio un buen sueldo, alabado sea Dios. Siempre estaré rendido a sus pies. Amén. Si yo tengo una empresa, Señor, gracias por la empresa. Gracias por no creerme, Señor. Gracias porque la empresa no es mía, Dios, sino que es suya. Gracias por tener el estilo de vida que tengo, Señor, y aunque no lo he logrado el estilo de vida que yo quiero, pero voy paso a paso, día a día, un día a la vez. Pero Señor, yo sé que usted me va a llevar donde usted ha dicho que me va a llevar. Amén. Un milagro inspira tu vida, un milagro abre tu mente a la posibilidad de cosas grandes, te muestra que nada hubiera pasado si Dios no hubiera estado interviniendo por ti. Por eso es necesario que tú le creas a Dios. Por milagros, tienes que creerle. Viene mi milagro, viene mi milagro, viene mi milagro, viene mi milagro. Pero ya vas a ver lo que tú necesitas, además del milagro, lo que tú necesitas. Porque hay gente que se queda con el milagro. Ay, Dios ya me dio el milagro, entonces yo así me quedo y ya no tengo más que hacer, solo tengo que sentarme para hacer ciertas cositas, yo esto me lo puedo bien, que no sé cuánto. Escucha. Dios puede transformar lo seco en algo vivo. Amén. Y ya algo pequeño en algo grande. Amén. Para darte la vida. Amén. Dios puede convertir algo seco en algo vivo para darte la Amén. victoria. La vara de Moisés se cambió en serpiente 2 veces. El problema de la gente, o tuyo o mío, es que quieren cambiar la vara 100 veces, 200 veces. Pero los milagros más grandes no ocurrieron cuando la vara se cambiaba en serpiente. Escucha, mujer sabia y hombre de poder. Amén. Sino cuando Moisés tenía la vara siendo un palo. Cuando Moisés mantenía tomada la mano del palo y la levantaba y el mar se abría. Yahweh coge algo sencillo, toma algo sencillo y lo cambia 2 veces de vara a serpiente. Amén. Hijo, el Señor a mí desde hijo, ¿se puede imaginar? No había nacido Oscarito cuando yo ya era líder del Ministerio de Mujeres, mi musa, Ministerio Mujer Sabia. Y siempre el Señor me hacía hacer cosas en mi casa. Y el papá de mis hijos se reía porque me decía: Marlene, tengo una dificultad. Vaya a agarrar el palo de la escoba, pues. Vaya pues como brujita. Así me decía, hijo, lo cancelo en el nombre de Cristo. Vaya a agarrar el palo de la escoba como brujita. Levántala pues y empieza a decir todo lo que yo quiero. Y yo, hijos, dicho y hecho, iba a agarrar el palo de la escoba. Y la levantaba. Era mi vara, Selinita. No tenía la revelación de ahora, pero yo sabía que si yo levantaba la vara, las cosas se iban a dar. ¿Y sabe qué, hijo? Levantaba la vara. Y yo decía: renuncio, porque me decían la renunciada, porque yo por todo decía renuncio. Renuncio a que todo ese obstáculo, a todo ese problema, ahora se deshace. Levanto la vara, levanto el palo. Yo sola decía:
vez me quedaba viendo. Se me quedaba viendo. Allá como en los 2 o 3 días llegaba y me decía, Malen, se dio. Malen, todo desapareció, Malen. Todo desapareció. Hijo, si se lo va a dar el Señor. Cuando el Señor me dijo, y me lo ha estado recordando, y por favor, Lupita, Coralita, me recuerdan de hacer eso el día jueves. Me recuerdan, porque me ha estado diciendo, hija, cuando ibas a poner, y yo te dije que pusieras la iglesia, yo te dije que levantaras la vara e hicieras esto y no lo has hecho. Sí, Señor, es cierto. Es cierto, Padre, es cierto. Y no levantes lanza, no levantes espada, levanta el palo. Amén. Entonces el jueves yo tengo que levantar el palo. Amén. Moisés abrió el mar, con esa vara salía agua de la peña, con el codornices llegaban, con esa vara Moisés tenía autoridad, con esa vara todo cambió para siempre y siguió siendo vara. Amén. Fue más vara que serpiente, pero fue más poderosa siendo simplemente vara, simplemente palo, que cuando era serpiente. Amén. Porque Amén. lo que pasó primero en la vida de Moisés fue que el milagro de aquel cambio, oiga, cuando tú recibes un milagro, ese milagro tiene que cambiar y se te tiene que meter en el interior de tu vida, de tu ser. Y ahora él sabía que aunque él no viera la vara cambiar, aquella vara tenía que poder. Amén. Entonces, hijos, cuando usted tenga un problema, levante, aunque sea el palo de la escoba de su mujer. Amén. Aunque yo les recomiendo que en la tienda de Dollar City venden las varas. Coralita trae su vara, enséñale. Sí. Esas son las que hemos comprado. Hay varas verdes y hay varas de esas. O corte un chivillo, hijo. Sí. Corte un chivillo, así decía mi abuelita, un chivillo, un palo, un chiribico. Córtelo grande, hijo. Y crea y levante su vara. El problema es que la gente siempre quiere seguir viendo la vara cambiar, porque depende del milagro para tener fe. Pero si tú estás dependiendo de eso, estás todavía atado a Egipto. Oiga, estás todavía en el desierto. Dios va a comenzar a hacer milagros en tu vida para comenzar la transformación que tú y yo necesitamos. Amén. Pero luego viene una segunda etapa. ¿Cuál fue la primera etapa? Milagro. ¿Y que el milagro es qué? Es el aperitivo para la emancipación del El esclavitud. aperitivo Para para la experiencia, para todo lo grande que Dios quiere Amén. que tengamos. Oiga, y luego viene la segunda etapa. Cuando Dios llama a Moisés, le dio milagros y luego le dio revelación. ¿Qué necesitamos nosotros después del milagro? La revelación. ¿Qué necesitamos después del milagro? Revelación. Necesitamos revelación y ayuda para completar su tarea. Con todo el milagro, Moisés ve su necesidad de ayuda. Fíjese, pudiéramos pensar que le faltó fe, pero a través de toda la Biblia, cada vez que Yahweh iba a hacer algo con alguien, él cogía un grupo, él tomaba un grupo, él le llamaba a un grupo, conectaba gente. Josué, cuando fue a entrar a la tierra prometida, había una Rahab. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Quién es Rahab? Una ramera. Ajá. Ella escondió a 2 espías. Que fue una gran solución para ese momento. Dios estaba diciéndole a Moisés, pero oiga, yo quiero que usted se conecte. Él, cuando Dios quería hacer algo con alguien, igual hoy, cuando quiere hacer algo con nosotros, Él
cogía, o sea, él llamaba a un grupo, conectaba a gente. Josué fue a entrar a la tierra prometida. Cuando va y entra, había una Rahab allí, que fue una gran solución para el problema que había. Dios está diciéndole a Moisés: yo sé cuáles son tus defectos, Moisés. Yo sé, Moisés, cuáles son tus debilidades. Y tengo gente a tu lado que van a completar lo que tú tienes que hacer. Yahweh nos envió a Moisés. Oiga, Yahweh no envió a Moisés solo, lo envió con su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? Aarón. Todo esto comienza cuando Moisés ve la zarza ardiendo y Dios comienza a hablar con él, trayendo revelación a su vida después de que él ve el milagro. Tú, mujer sabia y hombre de poder, no puedes depender tan solo de los milagros. Dios va a darte gente para que tú te conectes con ellos. Y te va a dar también revelación para poder hacer lo que tienes que hacer. Escucha esta revelación, que todo lo que acaba de pasar es otra revelación. La primera revelación que le da Dios a Moisés: tú vas a ir en el nombre del yo soy el que soy. Primera revelación. Pero eso no fue suficiente. Todavía la mente de Moisés no estaba lista para eso. Por lo tanto, Dios le da milagros, provocando en él nuevos pensamientos. Hijo, cuando Dios te da un milagro, te cambia tu manera de pensar. No tienes que quedarte igual. Tú, es cierto, tú, si eres empleado aún de otra, estás trabajando para otra gente, tú tienes que, cuando te da el milagro, tú tienes que pensar y trabajar para esa gente, pero tienes que traerlo para tu familia también. Tú no puedes quedarte y dar todo lo tuyo allá y tú quedarte bien, gracias. Todavía la mente de Moisés no estaba listo para eso. Por lo tanto, Dios le da milagros, provocando en él nuevos pensamientos. Le dice: te voy a completar y tú vas a ir confiado, que tú vas a recibir revelación. Y me dicen eso, y quizás para empezar, hace años le hubiera dicho: Señor, ¿y qué revelación? ¿Y cómo voy a ir yo? Porque yo todo le pregunto a Dios, hijito. Y ya va a ver cómo yo camino, hijo. Y no me estoy jactando, hijo. Lo que yo quiero, lo que Dios quiere en este día es que tú camines como Dios quiere que tú camines. Amén. Entonces, Él le dice: y tú vas a ir confiado, hijo, que vas a recibir una revelación mía para que tú no te vuelvas a equivocar. ¿Qué revelación, pueblo? Voy terminando, hijos de la alabanza. Revelación es la sabiduría de Dios, de manera que tu mente la pueda entender. ¿Escucharon? Amén. Revelación es la sabiduría de Dios, de manera que tu mente la pueda entender. Amén. Revelación no es salir de un servicio, de un culto emocionado, hijo. Revelación es cuando tu mente comprende la sabiduría de Yahweh, cuando puedes procesarla y te lleva a un nuevo nivel de revelación. Es ahí que tu vida cambia y es transformada, porque recibes de Dios, sabes lo que tienes que hablar, cómo moverte, sabes ubicar a la gente, y esa revelación llega directamente de Yahweh. Llega a través de personas que Él pone en tu vida y en la mía, a través de experiencias. Y ahora tú dependes de algo más grande que un milagro, porque tienes el milagro, pero Dios te está dando la revelación para que tú camines a cosas mayores. La sabiduría de Dios ahora tiene revelación, que no es otra cosa que entender cómo Dios opera, cómo funcionan las cosas de Dios.
Si tú tienes un problema y tú vas en el carro pensando, ¿cómo hago con esto? Usted tiene que decirle, Señor, necesito el milagro. A veces yo no le llamo milagro, le digo, Señor, los milagros verdaderamente son tan grandes que voy a pedirte que este favor sea resuelto en este día, pero deme la revelación para poder continuar. ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas un milagro económico, pueblo? Quizás para comenzar necesites el milagro, pero después, pueblo amado, necesitarás revelación para poder mantenerte en el mismo milagro económico. A veces yo me oigo bien dura cuando yo veo gente que comienza algo y que es emprendedor y la ganancia ni la tiene aún y ya piensa en lo que va a hacer y se la hartó, no se la comió, se la hartó. Si a mí me llegan $100, hijo, 10 son para mi padre. Amén. 10, pues si me dice el Señor 20 ahorro 20. Y si me dice le da 10 a fulanita porque anda bien tronada, le doy los 10 a la fulanita. Y lo demás, hijo, lo pongo a trabajar. Amén. No presto dinero, no me venir a prestar, que no presto dinero. Entonces no se atreva a venirme a testar. Si necesitas un milagro, necesitas la revelación también. Dios va a proveer, pero después será la revelación de Dios en tu vida la que te va a conectar con la gente correcta, la que te va a revelar lo que tienes que hablar y te dará confianza, porque en tu interior la revelación te da la capacidad de enfrentar cualquier cosa que venga delante de ti. Señor, te damos gracias infinitas, porque hoy tú nos has hablado de la emancipación y de la vara. También, Señor, nos has hablado de que necesitamos un milagro, Señor. Necesitamos un milagro, Padre. Y a la vez, después de que necesitamos el milagro económico, porque el pueblo, Señor, está siendo oprimido por las deudas. Señor, necesitamos revelación para poder continuar. Señor, necesitamos levantar la vara y decirle, Señor, creo en este palo que usted me ha dado como un símbolo profético para poder operar como Moisés operó, en ese poder, con esa capacidad para poder llevar a cabo todos mis anhelos, Señor. Señor, no depender de nadie más que depender de ti, mi Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo desato, Señor, revelación en este pueblo. Declaro, Señor, que ellos reciben el milagro y que reciben la revelación y que pronto, Señor, a final de año, en el servicio que tenemos, Señor, el domingo 23 de diciembre, que lo tenemos, Señor, ya preparado en los bambúes a las 8 de la mañana. Ahí, Señor, habrán testimonios de que, Señor, recibieron el milagro, recibieron la revelación y han sido emancipados del problema, del yugo de esclavitud que han estado viviendo, Padre. Gracias, Señor. Hágase conforme a la fe arriesgada de cada uno de ellos y de la mía, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, declaro, Señor, que yo siempre seguiré creyéndole con una fe arriesgada. No importa lo que me digan o lo que pueda pasar, yo le creeré a lo que usted dice. Yo te llamé, como yo te llamé, te proveo de todo.
Gracias, Padre. Bendito sea el pueblo, mujer sabia y hombre de poder. Bendito sea cada familia.